Hoy es lunes 15 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico y Estados Unidos. Recuerda que este es el canal oficial de Puerto Rico Informa. Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas del doble asesinato ocurrido el pasado viernes en la playa Cibuco de Vega Baja, tratándose de dos jóvenes sin expediente criminal previo, Carlos Enrique Gerena Santiago de 19 años y residente en Vega Alta, y Brian Josué Guevara Sánchez de 18 años y vecino de Dorado, quienes fueron identificados oficialmente por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses el sábado. De acuerdo con el informe preliminar, alrededor de las 7:50 de la mañana del viernes, un pescador alertó a un empleado municipal sobre la presencia de dos cuerpos en la orilla de la playa, tras lo cual se notificó a la policía, que al llegar constató la ausencia de signos vitales y aseguró la escena, donde se recuperaron alrededor de 30 casquillos de balas de dos calibres distintos y un cargador vacío de arma de fuego, lo que evidencia un ataque a tiros dirigido. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón indicó que la zona donde se hallaron los cuerpos es frecuentada en horas de la mañana tanto por pescadores como por personas que acuden a ejercitarse, y vecinos del área resaltaron que usualmente se trata de un lugar tranquilo en el que predominan alquileres a corto plazo, por lo que el hecho ha causado gran conmoción. La División de Homicidios del CIC de Vega Baja junto a la Fiscalía asumieron la pesquisa que se mantiene en curso para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables de este violento doble asesinato que ha estremecido a las comunidades de Vega Baja, Vega Alta y Dorado. Durante la tarde de ayer, las autoridades lograron el arresto de Gael Castillo Mejías, de 31 años, en un operativo conjunto entre agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía y los U.S. Marshals, diligenciado en la calle Alarcón de la urbanización Mansiones del Golfo en San Juan. Castillo Mejías enfrentaba una orden de arresto emitida el 3 de septiembre del 2025 con una fianza de $150,000 por maltrato y maltrato agravado bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica, así como por portación y uso de armas blancas. Los agentes trasladaron al arrestado ante la jueza Lisa Durán Ortiz, quien tras evaluar la evidencia ordenó su ingreso inmediato al Complejo Correccional de Bayamón 705, donde quedó recluido mientras continúan los procesos judiciales en su contra por los graves señalamientos de violencia doméstica y portación ilegal de armas. Uno de los integrantes del colectivo de entretenimiento Los Peppers Boys Club, conocido en redes sociales por sus sketches de comedia, música y apariciones en podcasts y programas, fue detenido durante una intervención realizada por la Policía Municipal de Guaynabo por presunto uso de drogas. De acuerdo con la información preliminar, el arresto se llevó a cabo en medio de un operativo rutinario y el joven creador de contenido permanece bajo custodia mientras se evalúa la erradicación de cargos en su contra, un proceso que se encuentra en espera al cierre de esta edición. El caso ha generado gran atención debido a la popularidad del dúo en plataformas digitales y la controversia que ahora rodea su imagen pública, mientras las autoridades se mantienen firmes en su postura de combatir el uso y posesión de sustancias ilegales en la isla. Las autoridades identificaron en la tarde de ayer domingo a los pasajeros involucrados en el trágico accidente de tránsito ocurrido a las 6:15 de la mañana en la autopista PR-52 a la altura del kilómetro 6.0 en dirección de San Juan a Caguas, justo al lado del centro comercial Montelledra en San Juan, donde un lujoso Mercedes-Benz blanco del año 2023 perdió el control y se estrelló violentamente contra un muro de concreto del puente, provocando que el vehículo se incendiara de inmediato y convirtiera la escena en un panorama dantesco. Según el informe preliminar de la policía, la velocidad excesiva con la que transitaba el conductor impidió mantener el control de dominio del volante, lo que ocasionó el choque frontal y posterior incendio que cobró la vida de uno de los ocupantes, quien quedó pillado y murió calcinado dentro del automóvil, mientras que otros dos jóvenes lograron salir de la unidad y fueron transportados de emergencia a un hospital, donde horas más tarde se confirmó que uno de ellos, identificado como Ezequiel Vidal Bautista,
Bautista, de 18 años, perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas, mientras que el otro pasajero, identificado como Anthony Rodríguez Ortega, también de 18 años, permanece bajo observación médica y se encuentra en condición estable. Hasta el momento, la identidad del conductor del Mercedes-Benz continúa sin ser confirmada oficialmente, y los investigadores de la División de Patrulla de Carreteras esperan poder entrevistar al joven sobreviviente que viajaba en la parte trasera del auto para precisar quién era la persona al volante al momento del impacto, mientras la escena se mantiene bajo investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias que rodearon este fatal accidente. La policía continúa exhortando a los conductores a mantener la prudencia y la responsabilidad en las carreteras para evitar más tragedias de esta magnitud. Una violenta confrontación familiar terminó con la erradicación de 7 cargos criminales contra una mujer y un hombre en Vega Alta, luego de que presuntamente agredieran al padre de los hijos de ella y a la pareja de este, además de disparar contra su vehículo en un incidente ocurrido el pasado 12 de septiembre en el estacionamiento de una farmacia Walgreens en la carretera 694. De acuerdo con la investigación de la División de Violencia de Género del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, Ashley Tillet García, de 31 años, y Oscar Javier Pagán Rivera, de 27, iniciaron una acalorada discusión con las víctimas que escaló a agresiones físicas, tras lo cual los perjudicados abordaron un Toyota Corolla blanco para marcharse del lugar, momento en que Pagán Rivera supuestamente realizó un disparo que impactó el cristal lateral frontal izquierdo del auto, causando daños materiales, aunque sin herir a los ocupantes. En la escena se levantaron fragmentos de proyectil como evidencia, y tras el análisis del caso, la fiscalía presentó cargos por maltrato agravado, agresión, amenaza, daños, apuntar un arma de fuego y uso de arma de fuego sin licencia, entre otros. La jueza Yara Santos Padilla del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra ambos y fijó fianzas de $5,000 a Tillet García y $20,000 a Pagán Rivera, las cuales fueron prestadas, permitiendo que ambos quedaran en libertad bajo condiciones hasta la vista preliminar pautada para el 25 de septiembre en el Tribunal de Bayamón, mientras la policía continúa la investigación de un caso que combina violencia doméstica, agresiones y uso ilegal de armas de fuego en un espacio público. Antes de continuar con las noticias, si te gusta la forma en que hacemos el contenido, solo te pido que comentes y le des like al video. La tragedia que enlutó a Toa Baja el pasado fin de semana, cuando una niña de 5 años murió tras quedar encerrada en un vehículo apagado en el barrio Sabana Seca, continúa generando consternación y reacciones en la opinión pública. Y ahora la madre de la menor, identificada como Pamela de Rosario, rompió el silencio a través de sus redes sociales para defender la memoria y el rol paterno del progenitor, señalando que el padre de su hija fue excelente padre, un hombre amoroso, atento con su hija y totalmente presente. Según la investigación preliminar de la policía, los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la tarde del sábado, cuando el padre habría llegado con la menor a la residencia, entró a la casa y se quedó dormido, y al despertar regresó al vehículo y encontró a la niña inconsciente, trasladándola de inmediato a un hospital donde fue certificada sin signos vitales. El caso se encuentra bajo investigación de la División de Homicidios de Bayamón en coordinación con la Fiscalía. En medio de la creciente tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela, un grupo de modernos aviones de combate F-35 del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos aterrizó este fin de semana en la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, generando gran expectación entre la ciudadanía luego de ser avistados sobrevolando varios municipios de la isla. Decenas de curiosos y entusiastas de la aviación se acercaron a las inmediaciones de la pista para observar desde la distancia el arribo de las aeronaves consideradas entre las más avanzadas del mundo, con tecnología furtiva y capacidad bélica. Este despliegue militar ocurre días después de la sorpresiva visita a Puerto Rico del secretario de Defensa de Estados Unidos, acompañado por el jefe militar de mayor rango del país, en un contexto en el que se han registrado en las últimas semanas movimientos de transporte militar, helicópteros y otras aeronaves en zonas estratégicas del sur y oeste de la isla, aunque Washington ha insistido en que su presencia militar en el Caribe busca reforzar la lucha
lucha contra el narcotráfico y garantizar la seguridad regional, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha denunciado que el presidente Donald Trump estaría fabricando un escenario bélico con el propósito de justificar un cambio de régimen en Caracas, aumentando así la incertidumbre sobre las implicaciones de este despliegue que coloca nuevamente a Puerto Rico en el centro de estrategia geopolítica de Estados Unidos en la región. Una trágica escena se registró en la tarde de ayer domingo en la urbanización Jardín del Este en Naguabo, donde una mujer de 63 años identificada como Elsie Elotis Estefanía Espada fue encontrada muerta en avanzado estado de descomposición dentro de su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco del 2005 estacionado en la parte del garaje de su residencia en la calle Tabonuco. Según el informe preliminar del negociado de la policía, fue su tía de 75 años quien alertó a las autoridades tras múltiples intentos fallidos de comunicarse con su sobrina, y al llegar al lugar notó la vegetación crecida alrededor de la casa y un fuerte hedor proveniente del área del garaje, lo que la llevó a acudir al cuartel policial para reportar la situación. Agentes del distrito de Naguabo acudieron a la residencia y hallaron el cuerpo de Estefanía Espada dentro del automóvil, con las llaves aún puestas, siendo identificada por sus rasgos físicos y vestimenta, lo que apunta a que llevaba varios días fallecida. La escena fue trabajada por la División de Homicidios del CIC de Humacao en coordinación con la Fiscalía, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente y determinar la causa exacta del deceso. Las autoridades reportaron el hallazgo de un hombre muerto en la tarde de ayer domingo en una residencia ubicada en la carretera PR 569, kilómetro 4.6 del barrio Sabana en Orocovis, luego de que su ex esposa lo encontrara sin vida alrededor de las 3 de la tarde. El occiso fue identificado como Ariel Aponte Jiménez, de 59 años, quien había sido reportado como desaparecido ese mismo día antes de ser localizado en una de las habitaciones de la vivienda, en aparente estado de descomposición. Debido a que se trata de una muerte sin causa determinada, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, mientras que la División de Servicios Técnicos del CIC de Aibonito y la División de Homicidios trabajaron la escena junto a la Fiscalía en una investigación que busca esclarecer las circunstancias del deceso de este hombre, cuya desaparición y hallazgo sin vida ha consternado a la comunidad orocobeña. Las autoridades reportaron que 2 hombres resultaron heridos de bala en incidentes separados ocurridos durante la madrugada en los municipios de Calley y Juncos, aumentando la preocupación por la violencia armada en la isla. El primer caso se registró a las 3:50 de la mañana en la calle Muñoz Romero de Calley, donde un hombre de 42 años fue alcanzado por múltiples disparos y tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital de la zona, donde permanece recluido en condición de gravedad bajo estricta atención médica. Poco después, a las 5 de la mañana, otra llamada al sistema de emergencias alertó sobre detonaciones en el kilómetro 10.3 de la carretera PR 189 en el sector Reparto Valenciano de Juncos, y al llegar al lugar los agentes encontraron un vehículo Toyota Corolla color gris modelo 2025 con varios impactos de bala, mientras que un hombre de 29 años vinculado a este hecho fue transportado de urgencia a un hospital en el área de San Juan, aunque al momento las autoridades no han confirmado su condición de salud. Los agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas asumieron la investigación de ambos casos, recopilando evidencia y entrevistando testigos en busca de esclarecer las circunstancias de estos tiroteos, que se suman a la ola de violencia que mantiene en alerta a las comunidades del centro y este de Puerto Rico. La policía investigó esta mañana una agresión con arma de fuego ocurrida en la carretera 867, específicamente en la avenida Vía Arcoíris en Toabaja, donde un hombre de 30 años resultó herido de bala. Según la información preliminar, el perjudicado alegó que mientras caminaba por el lugar escuchó múltiples detonaciones y fue alcanzado por un proyectil en el pie derecho, por lo que fue auxiliado de inmediato y trasladado a una institución hospitalaria cercana, donde recibió atención médica especializada por el doctor de turno y se encuentra bajo observación. El caso fue atendido en un inicio por el distrito de Toabaja y posteriormente referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y dar con los responsables, mientras se recopila evidencia y se trabaja con las confidencias de la comunidad en un hecho que genera preocupación en el área por la violencia armada que continúa impactando al municipio.
La policía investiga un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de ayer en la autopista PR22 a la altura de la salida 7B, en dirección de Bayamón hacia Guaynabo, donde un motociclista resultó con heridas de gravedad al perder el control de su motora e impactar otro vehículo en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Según el informe preliminar, el conductor de la motora, cuya identidad no ha sido divulgada, perdió el dominio al aproximarse a la referida salida y tras chocar con el automóvil salió expulsado, sufriendo lesiones de carácter grave, por lo que los paramédicos de emergencias médicas municipales acudieron rápidamente al lugar, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato a una institución hospitalaria de la zona, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada por el galeno de turno. La escena fue atendida por agentes de la unidad de autopistas Buchanan, quienes aseguraron el área, cerraron parcialmente la vía y levantaron evidencia relacionada al accidente, mientras continúa el proceso investigativo para determinar con exactitud cómo ocurrió el siniestro, ya que hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la identidad del conductor del otro vehículo involucrado, ni sobre si este resultó lesionado, manteniendo abierta la investigación que generó gran congestión vehicular en la zona y que pone nuevamente en relieve el llamado a las autoridades a la prudencia en las carreteras. Un joven de 26 años resultó herido de bala en un accidente con un arma de fuego ocurrido en la tarde de ayer domingo en el estacionamiento del centro comercial Palma Real en Humacao, donde según el informe preliminar de la policía, el perjudicado manipulaba una pistola Glock calibre 9 milímetros con licencia vigente mientras conducía su vehículo, cuando se disparó accidentalmente en el costado, lo que provocó que perdiera el control e impactara un Honda Accord del 2003 cuyo conductor afortunadamente no sufrió lesiones. El joven fue trasladado en condición de cuidado a un hospital del área metropolitana, donde recibe atención médica especializada. En la intervención, las autoridades ocuparon el arma utilizada, junto a 30 municiones calibre 9 milímetros, un cargador Glock con capacidad para 31 municiones y el casquillo disparado, además de encontrar en el interior del vehículo una pistola calibre 5.56 milímetros con 30 municiones en un cargador, otro cargador Glock con 15 municiones calibre 9 milímetros, un cargador con 22 municiones calibre 9 milímetros y 2 balas adicionales sin disparar, calibre 9 milímetros y 5.56, todas registradas legalmente a nombre del herido. La División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao quedó a cargo de la pesquisa para esclarecer las circunstancias de este incidente que pudo tener consecuencias fatales en plena zona comercial. Un accidente de tránsito de carácter grave fue reportado en horas de la tarde de ayer domingo frente a la estación de bomberos de la avenida Conquistador en Fajardo, donde un conductor resultó con heridas serias tras impactar un vehículo detenido, según el informe de la policía, mientras Teddy Torres Morales, de 32 años, manejaba un Toyota Matrix color gris del año 2005 por la referida vía. No se percató de que un Ford Escape gris del 2017 se encontraba detenido, con la señal encendida para doblar hacia la izquierda, lo que provocó un choque por la parte posterior. Como resultado, Torres Morales sufrió lesiones de consideración y fue atendido en la escena por paramédicos de emergencias médicas municipales, quienes lo trasladaron al Hospital Caribbean, donde su condición fue descrita como grave. La División de Patrullas de Carreteras, en conjunto con la Fiscalía, asumieron la investigación del caso para determinar las circunstancias exactas que provocaron este accidente que generó gran preocupación en la zona. La policía investiga en Bayamón un violento incidente ocurrido durante la madrugada en la urbanización Sierra Bayamón, cerca de una farmacia, donde un hombre de 42 años resultó herido en medio de una agresión grave. Según la información preliminar, la víctima relató que fue sorprendida por dos individuos mientras se encontraba en el área, siendo atacado por uno de ellos con un arma de fuego que utilizó para agredirlo físicamente en varias partes del cuerpo, mientras que el segundo agresor le provocó una herida en el costado con un objeto punzante, dejándolo malherido. El perjudicado recibió asistencia de los paramédicos municipales, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico de turno, aunque al momento no se ha divulgado su condición médica. La investigación inicial fue realizada por el precinto de Bayamón y posteriormente el caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, que asumió la pesquisa para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de esta agresión que ha generado preocupación en la comunidad.
La policía investiga un grave accidente de tránsito reportado a las 2:28 de la madrugada en la carretera PR-31, kilómetro 25.2, frente a la fábrica BD en Juncos, donde un ciclista resultó herido de gravedad tras ser impactado por un conductor en estado de embriaguez. Según el informe preliminar, Francisco Díaz Rivera, de 43 años y residente en Juncos, conducía un vehículo Toyota RAV4 del año 2007, cuando en circunstancias que se encuentran bajo investigación, embistió a un hombre que transitaba en bicicleta, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, provocándole lesiones de carácter crítico, por lo que fue atendido en la escena por paramédico y trasladado de emergencia al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece recluido en condición de gravedad. Las autoridades practicaron la prueba de alcohol en el aliento a Díaz Rivera, arrojando un resultado de 0.168%, más del doble del límite legal permitido en Puerto Rico, motivo por el cual se ocupó el vehículo como parte de la investigación, mientras la División de Patrulla de Carreteras y Autopistas de Caguas y la Fiscalía se hicieron cargo de la pesquisa que podría derivar en la erradicación de cargos criminales en las próximas horas, mientras la comunidad se mantiene consternada ante este nuevo caso de imprudencia en las carreteras que deja a un ciclista luchando por su vida. Las autoridades llevaron a cabo este fin de semana un amplio operativo en los municipios de Lares y Utuado, con el propósito de fiscalizar talleres de mecánica, hojalatería, centros de venta de piezas y un centro de acopio de metales, en un esfuerzo por reforzar el cumplimiento de permisos, regulaciones y leyes vigentes. Como parte de la intervención, la policía utilizó patrullas especializadas en la identificación de vehículos hurtados, desaparecidos y sin marbete, logrando detectar irregularidades y atender múltiples situaciones en el área, además de denunciar a varias personas por violaciones a la ley y ofrecer orientación preventiva a la ciudadanía para promover la legalidad en las operaciones comerciales relacionadas con la industria automotriz y de metales. La policía investiga un violento robo de auto a mano armada reportado esta madrugada en Bayamón, donde un hombre fue sorprendido por dos individuos enmascarados frente a su residencia y despojado de su vehículo y pertenencias. Según el informe preliminar, el kayaking ocurrió en la calle 1 de las Parcelas Nuevas de Sabana, cuando la víctima llegaba a su hogar a bordo de una guagua Nissan Frontier color gris del año 2004, y en ese momento dos sujetos salieron de entre unos arbustos, lo encañonaron con un arma de fuego y lo amenazaron para obligarlo a entregar el vehículo, además de apropiarse de una cartera de bolsillo con documentos personales y un anillo que se encontraba dentro del automóvil. Afortunadamente, el perjudicado no sufrió daños físicos, aunque quedó en estado de gran nerviosismo tras el asalto. La investigación inicial fue realizada por el precinto de Dajao y el caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continúan con la pesquisa para dar con el paradero de los responsables de este kayaking que mantiene en alerta a los residentes de la zona. Agentes de la policía adscritos al distrito de Humacao investigaron en la mañana de hoy un hurto de piezas de vehículos de motor ocurrido en el barrio Candelero Arriba en ese municipio, donde un hombre de 47 años denunció que alguien se apropió ilegalmente de 3 catalíticos valorados en miles de dólares. Según el informe preliminar, las piezas robadas pertenecían a un Ford Mustang color azul del año 2017, del cual sustrajeron 2 catalíticos, y un Mitsubishi Mirage G4 color blanco del 2019, elevando el valor total de la propiedad hurtada a aproximadamente $3,400. Se refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, que continúa con la pesquisa para identificar a los responsables y recuperar las piezas, en un caso que se suma a la creciente ola de robos de catalíticos que afectan a toda la isla y que ha generado gran preocupación entre los dueños de vehículos. El negociado de la policía informó que investiga un caso de hurto de vehículos reportado en horas de la mañana en el barrio Naranjito, sector La Paloma, en el municipio de Atillo, donde un hombre alegó que su propio hijo de 39 años le robó el automóvil, según el querellante, mientras se encontraba en el área de la cocina de su residencia. Su hijo tomó sin consentimiento las llaves de su carro y su cartera personal, apropiándose de un Toyota Yaris color gris de 2007, el cual se llevó del lugar. Hasta el momento, no se ha divulgado información personal de los involucrados, pero las autoridades confirmaron que el caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, que asumió la investigación para dar con el paradero del vehículo y esclarecer este insólito incidente de hurto intrafamiliar que mantiene consternada a la comunidad.
El antiguo Puente Plata, una emblemática estructura en el municipio de Naranjito, colapsó durante la tarde de ayer mientras dos vehículos transitaban sobre lo que quedaba de su deteriorada infraestructura, confirmó el propio municipio, que de inmediato activó medidas de seguridad y lanzó un llamado de precaución a la ciudadanía. Aunque no se reportaron heridos de inmediato, la caída de los restos del puente generó gran preocupación en la comunidad, ya que la zona es frecuentada por conductores y también por personas que utilizan pequeñas embarcaciones en el cauce bajo de la estructura, razón por la cual las autoridades exhortaron a extremar las medidas de seguridad en el área y evitar el tránsito innecesario, al tiempo que se evalúan los riesgos y posibles acciones a tomar tras este colapso que marca el final de un ícono histórico en Naranjito y pone en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras antiguas en la isla. La policía solicitó la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Francisco Rivera Lorenzo, un hombre de 93 años que fue reportado como desaparecido desde la mañana de ayer domingo, cuando salió de su residencia ubicada en el barrio Palmar en Aguadilla, y desde entonces no se ha tenido noticias de su paradero. De acuerdo con la descripción oficial, Rivera Lorenzo mide 5 pies con 8 pulgadas de estatura, pesa unas 125 libras y al momento de su desaparición vestía pantalón, camisa marrón con diseños de varios colores, botas altas y una gorra de los Yankees. Personal de manejo de emergencias de Aguadilla realizó ayer un operativo de búsqueda en los litorales cercanos a su hogar sin obtener resultados positivos, y hoy lunes las labores se reanudaron con la esperanza de hallarlo sano y salvo. Las autoridades exhortaron a toda persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a Rivera Lorenzo a comunicarse de inmediato con la policía. Inmediatamente después del informe del tiempo continuaremos con las noticias de Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas informaron que Puerto Rico enfrentará esta semana un aumento significativo en la actividad de lluvias debido a la combinación de varios sistemas atmosféricos, una perturbación de los vientos alisios que incide hoy sobre la región, una onda tropical que se aproximará el miércoles y un sistema en niveles altos que permanecerá al norte de la isla, lo que provocará condiciones inestables y mayor probabilidad de aguaceros. Los pronósticos apuntan a que el miércoles y jueves serán los días con mayor actividad de lluvias y tronadas, mientras que hacia el final de la semana laboral y durante el próximo fin de semana se espera el regreso de calor intenso, aunque con riesgo limitado de calor extremo por ahora. Para hoy lunes, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en la mañana, tornándose nublado en la tarde con lluvias frecuentes y posibles tronadas, alcanzando una temperatura máxima de 92 grados Fahrenheit con vientos del este de 15 a 20 millas por hora y una probabilidad de lluvia del 70%, mientras en la noche persistirán lluvias dispersas y tronadas aisladas con mínima de 82 grados Fahrenheit. El martes se pronostica un patrón similar con cielo parcialmente nublado en la mañana, nublado en la tarde y lluvias acompañadas de tronadas aisladas con una temperatura máxima de 92 grados Fahrenheit y vientos del este entre 10 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 25 millas y probabilidad de lluvia del 50%. Además, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas en las playas del norte y este de Puerto Rico, condiciones que se mantendrán durante gran parte de la semana, mientras que el resto de las playas el riesgo se mantiene bajo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a ejercer precaución. Ahora en la sección de noticias de Estados Unidos, la tranquilidad de la ciudad de New Braunfels en Texas se vio interrumpida cuando agentes del Departamento de Policía local arrestaron a un hombre acusado de perpetrar un robo bancario a plena luz del día. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en un Chase Bank, donde empleados y clientes vivieron momentos de tensión tras recibir una amenaza escrita. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso ingresó al banco y entregó al cajero una nota exigiendo la entrega inmediata de dinero en efectivo, sin exhibir un arma de fuego en ese momento. Tras recibir una suma no revelada de dinero, el individuo abandonó rápidamente el lugar en un vehículo, lo que activó un despliegue policial en la zona y el inicio inmediato de una investigación encabezada por la División de Investigaciones Criminales. Gracias a la revisión de cámaras de seguridad y testimonio de testigos, los detectives lograron identificar al presunto responsable y obtener una orden de arresto. El sospechoso fue identificado como Michael Dean Hinks, de 58 años. Fue detenido sin incidentes en una operación táctica que permitió recuperar el dinero robado, así como la nota utilizada para intimidar al personal bancario. Posteriormente, Hicks fue trasladado a la cárcel del condado, donde enfrenta cargos formales de robo.
La ciudad de Downey, en California, vivió una mañana de caos y violencia cuando un hombre fue apuñalado mortalmente frente a la biblioteca pública de la ciudad, en un hecho que derivó en el robo de una ambulancia y una persecución policial que terminó en la ciudad de Alhambra. Según informó el teniente del departamento de policía, el ataque ocurrió alrededor de las 9:35 de la mañana. Paramédicos del departamento de bomberos acudieron rápidamente al lugar para intentar salvar a la víctima, pero el hombre fue declarado muerto en la escena. Su identidad no había sido revelada al cierre de esta edición. Testigos señalaron que el presunto autor del apuñalamiento, descrito como un hombre de 23 años y en situación de calle, huyó a pie, lo que obligó a un cierre preventivo tanto de una escuela cercana como de la biblioteca, mientras la policía desplegaba un operativo de búsqueda. Poco después, agentes lograron detener al sospechoso dentro del plantel escolar sin que se registraran más heridos. Sin embargo, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la escena del homicidio, un segundo incidente complicó aún más la situación. Un hombre sin conexión con el apuñalamiento robó una ambulancia del departamento de bomberos que estaba estacionada frente a la biblioteca. Este segundo sospechoso, identificado como un hombre de 52 años y residente de Los Ángeles, se dio a la fuga en el vehículo de emergencia, desatando una persecución que se extendió hasta Alhambra, donde finalmente perdió el control y chocó contra un vehículo estacionado. Fue detenido inmediatamente por las autoridades. Ambos hechos permanecen bajo investigación activa. La tarde de ayer, un grave accidente vehicular en el suroeste de Houston, en Texas, mantienen alerta a las autoridades tras confirmarse que un oficial del Departamento de Policía de Houston resultó involucrado en el choque. De acuerdo con información preliminar del Condado Central, el incidente ocurrió en una transitada vía que conecta varias zonas residenciales y comerciales. El incidente, que involucró al menos 2 vehículos, provocó una movilización inmediata de patrullas, bomberos y paramédicos. Testigos reportaron que el impacto fue de gran magnitud, aunque hasta el momento no se ha divulgado públicamente la condición médica del oficial ni detalles sobre posibles lesiones de otros ocupantes. Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar trabajando para brindar atención médica, controlar el tráfico y asegurar la escena. Se inició una investigación exhaustiva para esclarecer causas del choque, analizando evidencia física en el sitio y revisando cámaras de seguridad de la zona. La ciudad de Brockton, en Massachusetts, fue escenario de una violenta noche de balaceras que dejó a 2 personas heridas, incluyendo a un adolescente de 14 años, en hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada. Según confirmó el Departamento de Policía de Brockton, el primer tiroteo se reportó poco después de la medianoche en un sector residencial. Testigos informaron que tras los disparos, el menor corrió tras de un edificio cercano buscando resguardo, hasta que fue auxiliado por familiares, quienes lo trasladaron de inmediato a un hospital local para recibir atención médica. Las autoridades no han revelado la gravedad de sus lesiones, pero confirmaron que su condición se monitorea de cerca por personal médico. Detectives de la División de Investigaciones Criminales acordonaron el área y comenzaron a recopilar evidencia en busca de pistas sobre el agresor. Horas más tarde, alrededor de las 3:24 de la mañana, la violencia armada volvió a sacudir la ciudad cuando agentes respondieron a un reporte de disturbios relacionados con un encuentro de autos en el estacionamiento de la estación Montello. Durante el operativo, la policía recibió notificación de que un joven de 19 años había llegado por sus propios medios a un hospital local con heridas de bala. Debido a la gravedad de sus lesiones, el herido fue trasladado en helicóptero a un hospital de Boston, donde permanece estable bajo estricta vigilancia médica. En la escena del segundo tiroteo, los oficiales localizaron múltiples casquillos de bala y evidencias de daños balísticos en vehículos estacionados, lo que confirma la magnitud del enfrentamiento. La investigación está siendo liderada por detectives de Brockton en colaboración con la policía de tránsito, quienes trabajan en la recopilación de videos de seguridad, entrevistas a testigos y análisis forense en la escena. Hasta el momento, las autoridades no han realizado arrestos ni ofrecido detalles sobre posibles sospechosos o el móvil de los ataques, pero recalcaron que se mantienen patrullajes reforzados en toda la ciudad para prevenir más incidentes. La madrugada de hoy estuvo marcada por un grave accidente vehicular en la ciudad de Allentown, en Pensilvania, que ocurrió al final de una persecución policial. Según las autoridades, alrededor de las 2:40 de la mañana, agentes del Departamento de Policía de Bethlehem intentaron detener a un conductor de un Nissan Rogue gris, modelo 2018, que circulaba de manera sospechosa por el área. Los oficiales activaron las luces y sirenas de su patrulla para indicarle que se detuviera, pero el individuo decidió huir a toda
velocidad. La persecución se desarrolló inicialmente en dirección sur y continuó hasta Allentown, donde el conductor perdió el control del vehículo. El auto terminó volcándose y colisionando contra varias propiedades residenciales, provocando un despliegue de emergencia inmediato. Agentes estatales que apoyaban la intervención se apresuraron a auxiliar al conductor, identificado como un hombre de 51 años, residente de Bethlehem, quien sufrió heridas de consideración. Paramédicos de los servicios de emergencia llegaron al lugar para estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un hospital local. Aunque no se revelaron detalles sobre la gravedad exacta de sus lesiones, se informó que recibía atención especializada. Debido al impacto y la magnitud de los daños materiales en el área, las autoridades decidieron cerrar la calle completamente para permitir las labores de investigación forense, limpieza de escombros y reconstrucción de la escena. Oficiales de tránsito y personal municipal trabajaron durante varias horas hasta lograr reabrir la vía a las 7:35 de la mañana, restableciendo el flujo vehicular. El caso está siendo investigado minuciosamente por la policía de Bethlehem y agencias estatales, que evalúan las circunstancias que llevaron al conductor a evadir la intervención policial. La ciudad de Casa Grande, en Arizona, fue escenario de una intensa persecución policial anoche que terminó con un tiroteo, la hospitalización y posterior arresto de un conductor identificado como Kenneth Etter, de 33 años, según el reporte oficial del departamento del sheriff del condado. Los hechos comenzaron alrededor de las 10:30 de la noche, cuando un agente del Departamento de Seguridad Pública intentó detener a una camioneta que circulaba a exceso de velocidad. El conductor ignoró las señales de alto, huyendo de manera temeraria y atravesando un semáforo en rojo, mientras cambiaba de dirección repetidamente en diversas carreteras de Casa Grande, lo que generó un operativo de apoyo en el que participaron múltiples patrullas. La persecución se intensificó cuando el sospechoso abandonó la carretera principal y se adentró en una zona desértica, donde la situación se tornó más peligrosa. De acuerdo con la investigación preliminar, en medio del operativo, el conductor utilizó su vehículo en un aparente intento de embestir a uno de los agentes que lo perseguía, lo que llevó al uniformado a abrir fuego para neutralizar la amenaza. Etter fue alcanzado por disparos y recibió asistencia médica inmediata en el lugar antes de ser trasladado de urgencia a un hospital local, donde fue tratado por heridas que no pusieron en peligro su vida. Tras recibir el alta médica, el hombre fue ingresado en la cárcel del condado, donde enfrenta cargos relacionados con agresión a un agente del orden y conducción temeraria. Las autoridades confirmaron que ninguno de los oficiales resultó gravemente herido durante la persecución y destacaron que el operativo fue manejado bajo protocolos de uso de fuerza justificada. El caso sigue bajo investigación por parte de la oficina del sheriff del condado y el Departamento de Seguridad Pública, que revisan grabaciones de cámaras corporales y patrullas para esclarecer todos los detalles del incidente. La ciudad de Sacramento fue escenario de un violento ataque con arma blanca que dejó a 2 menores y un adulto heridos la tarde de ayer, según confirmó el departamento de policía local. El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde en una zona residencial al norte de la ciudad. Oficiales acudieron tras recibir reportes de múltiples personas heridas por apuñalamiento y al llegar encontraron a 3 víctimas con lesiones de diversa gravedad. Los paramédicos que atendieron la emergencia informaron que 2 de las víctimas, identificadas como menores de edad, presentaban heridas graves y fueron trasladadas de inmediato a un hospital local, mientras que el adulto también recibió tratamiento especializado. Posteriormente, las autoridades señalaron que las 3 personas se encontraban en condición estable gracias a la rápida intervención médica. Tras iniciar un operativo de búsqueda en la zona, los agentes lograron ubicar y arrestar a Ismail Chirzad, de 21 años, señalado como el presunto autor del ataque. Chirzad fue ingresado en la cárcel del condado de Sacramento, donde enfrenta varios cargos por agresión con arma blanca. Investigadores de la División de Crímenes Violentos continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el motivo del ataque y determinar si las víctimas conocían al agresor. Un tiroteo en Galloway Township, en Nueva Jersey, desató una rápida movilización policial y generó alarma entre residentes y estudiantes de la zona debido a su proximidad con una institución universitaria. Según informó el Departamento de Policía, el incidente se registró en una zona de tránsito frecuente que conecta diversos comercios y comunidades residenciales. Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a una persona herida por impacto de bala. La víctima, cuya identidad y condición médica no han sido reveladas por razones de seguridad y
confidencialidad. Fue atendida por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladada de emergencia al hospital donde recibe atención especializada. De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso huyó de la escena a bordo de un vehículo, lo que ha intensificado el despliegue de patrullas en áreas aledañas para dar con su paradero. Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad activo mientras los investigadores de la División de Delitos Mayores recopilan evidencia balística, revisan cámaras de seguridad y entrevistan a posibles testigos. La policía ha solicitado a los residentes y transeúntes evitar la zona mientras avanzan las pesquisas. Hasta el momento, no se ha confirmado el motivo detrás del ataque ni detalles adicionales sobre el sospechoso. La ciudad de Chicago vivió una jornada marcada por el luto y la consternación cuando equipos de rescate y autoridades policiales localizaron los cuerpos sin vida de 3 personas, entre ellas una bebé, un menor de 6 años y una mujer de 31 años, en distintos puntos del lago Michigan al sur de la ciudad. Los hallazgos, ocurridos con pocas horas de diferencia, han encendido las alarmas de las autoridades que investigan la posibilidad de que estos trágicos decesos estén vinculados a una disputa doméstica. El primer hallazgo tuvo lugar a las 9:23 de la mañana, donde socorristas respondieron a un llamado de emergencia tras reportes de una persona en el agua. Al llegar, encontraron el cuerpo de una bebé que fue declarada muerta en el lugar, pese a los esfuerzos inmediatos por parte del personal médico. No fue posible salvar a la pequeña, cuya identidad no ha sido revelada. La tragedia se intensificó horas después cuando agentes de la Unidad Marina del Departamento de Policía de Chicago localizaron 2 cuerpos más a poca distancia del icónico Jackson Park. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como una mujer adulta de 31 años y un menor de 6 años, quienes también fueron declarados muertos en la escena. La cercanía geográfica y la diferencia horaria entre los hallazgos han llevado a los investigadores a considerar que los casos están conectados, aunque aún no se ha confirmado de manera oficial. La División de Detectives del Área 1 encabeza una investigación exhaustiva, apoyada por unidades forenses y especialistas en búsqueda acuática. Las autoridades esperan que los resultados de las autopsias aporten información clave sobre la causa de muerte y la secuencia de los hechos. Por el momento, no se ha realizado arresto ni se ha dado a conocer si existen sospechosos identificados, dejando a familiares y vecinos en medio de una profunda incertidumbre. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico y los Estados Unidos. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.